Bien, para comenzar esta clase vamos a hacer una oración. Nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento en que estamos reunidos para poder estudiar tu santa palabra, Señor. Te pedimos por favor la dirección de tu Espíritu Santo y te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y estemos aceptos ante tu presencia. También te pedimos por todos los hermanos que nos escuchan en todo el mundo, Señor, a través del Foro Adventista y a través del blog de las profecías finales, para que, Señor, tú puedas realmente tocarles el corazón y que ellos se animen a estudiar la doctrina adventista, a profundizar la doctrina adventista y a poder enseñarla a las personas que no la conocen. Por favor, Padre, perdónanos nuestros pecados y te pido todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy tenemos que estudiar la clase número 8 del santuario. Hoy tenemos que estudiar la clase número 8. La clase número 8 se llama El comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 2. ¿Sí? El comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 2. Para los hermanos que nos siguen a través de internet y del Foro Adventista y que nos están siguiendo también a través del blog de las profecías finales, les comento de que con respecto al tema del ministerio de la mujer, son aproximadamente como 30 clases. Ya próximamente vamos a terminar de subir las próximas clases, las clases que estarían faltando, digamos, en esa serie. Con respecto al blog, para los hermanos que quieran escuchar en directo nuestras clases y ver diferentes tipos de videos, les comento de que pueden entrar al blog de las profecíasfinales.blogspot.com. Ponen en la parte de Google, la parte que tiene que ver con blogs, o también lo pueden buscar en el buscador común de Google a través del nombre, las profecías finales. Y con respecto a eso, ahí pueden escucharlo directamente, lo pueden escuchar directamente a los videos, a los temas, a las clases bíblicas, y no es necesario bajarlas, las pueden escuchar directamente de ahí. Y si quieren bajarlas también a las clases, las pueden bajar. Pueden suscribirse o bien pueden no suscribirse, pero pueden escucharlo directamente de ahí a todas las clases y pueden ver todos los videos que ustedes quieran bajar de ahí del blog que hemos creado. Es un blog que lo hemos hecho para que todos los hermanos sean edificados y en todo el mundo puedan directamente aprender las verdades adventistas que Dios nos ha revelado a lo largo de todos estos años desde que se inició la fe adventista. Bien, hermanos, la clase número 8 se llama El comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 2. Hermanos, estamos pasando momentos difíciles, momentos muy difíciles, y necesitamos realmente aprender a aferrarnos de Cristo. Pero una de las cosas muy importantes que tenemos que entender es que hay que saber bien la doctrina del santuario. Hay que entender bien la doctrina del santuario. Y muchos hermanos no están entendiendo bien este tema a pesar de que son adventistas. Por eso yo les venía diciendo en las clases anteriores que hay que ir despacio con el tema del santuario, si no, no van a entender nada. Muchas veces se habla del santuario, pero no se entiende bien. Entonces, en estas clases de profundización que son un poco largas, reconozco que son un poco largas, pero yo prefiero que vayamos despacito con el tema del santuario porque es un tema complejo, profundo, complicado. Entonces hay que ir despacio para poder entender todo lo que tiene que ver con el santuario celestial, donde ahora Cristo está ministrando en favor de nosotros. Pero aquí el problema, que nosotros somos muy negligentes, hermanos, como adventistas, y no estamos aferrándonos de Cristo. Y eso es lo que siempre recalco en todas las clases. Por lo tanto, no estamos teniendo la fuerza espiritual que realmente debiéramos. Estamos pasando muchos problemas, hermanos. Estamos pasando realmente muchos problemas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el verdadero adventista, el verdadero cristiano estudioso de las Escrituras va a tener muchos problemas por tratar de ser fiel y va a sentir la ira del dragón en su propia vida. Va a sentir realmente lo que es la ira del dragón. El falso cristiano no tiene luchas.
El cristiano tibio no tiene luchas. El cristiano superficial no tiene luchas. El cristiano mundano no tiene luchas. Los únicos problemas que tienen ellos son los problemas que vienen como consecuencia de estar en pecado. Pero incluso hasta esos problemas ni el apunte le llevan porque ya se acostumbraron a los problemas comunes de la vida. Ahora, muy distinto es tener problemas por causa de la fe, que eso ya es otra cosa. Es otra cosa muy distinta. Y hermanos, habíamos quedado, hay que entender bien a dónde entró Cristo cuando ascendió al cielo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si ustedes le preguntan a un católico o a un evangélico, a un protestante, a un mormón o a un testigo de Jehová, etcétera, 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 si ustedes le preguntan ¿a dónde fue Cristo cuando ascendió? Lo único que le van a decir es que ascendió al cielo y se fue al cielo y nada más. No saben más nada. Lo único que saben es que Cristo se ha ido al cielo y está en el cielo y nada más. No tienen idea. Y le digo porque yo he sido católico y después fui protestante, fui de la rama evangélica de los libres. Y siendo católico y siendo evangélico, hermanos, los católicos y los evangélicos no entienden a dónde entró Cristo, a dónde fue Cristo, qué está haciendo Cristo, por qué lo está haciendo, no saben nada. Lo único que saben es que Cristo ascendió a los cielos y se fue al cielo y nada más. Y ahí está el problema de las iglesias evangélicas y católicas, que saben que Cristo ascendió al cielo y nada más, pero no tienen idea del ministerio que lleva Cristo en el cielo. La Iglesia Católica ha escondido el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Les ha escondido la verdad de que Cristo ministra a favor nuestro. Y aparte de haberles escondido eso, ¿para qué vamos a seguir hablando? Si ni siquiera saben que Cristo está ministrando por nosotros en el cielo, menos van a saber que está en un santuario y en qué departamento está y qué es lo que está haciendo. En cambio, nosotros como adventistas sí sabemos qué hizo Cristo cuando ascendió al cielo, a dónde entró, y eso es lo que vamos a seguir repasando en base a la clase anterior. Se acuerda que en la clase anterior habíamos sentado las bases y ahora vamos a continuar viendo un poco ese tema. Pero antes que nada, hermanos, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 103, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 103, dice lo siguiente. Y esto a mí me ha llamado mucho la atención. Y presten atención a lo que dice el espíritu de profecía, porque vamos a estudiar todo el ritual judío y vamos a tratar de ver qué verdades enseña el ritual judío. No sé si me explico. En Palabra de Vida del Gran Maestro dice así, página 103. El significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Palabra de Vida del Gran Maestro, página 103. El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que lo entendemos ahora, quiere decir. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Los ángeles desean contemplar las verdades reveladas a las personas que con corazón contrito están investigando la palabra de Dios y están orando para alcanzar más de la longura y la anchura, la profundidad y la altura del conocimiento que solo Él puede dar. ¿Quedó claro o no, hermanos? Palabra de Vida del Gran Maestro dice que hay que estudiar el ritual judío y que hay que estudiarlo mucho, página 103, y encima dice que no se lo entiende completamente. Por eso es que tenemos que profundizar estos temas. La Iglesia Adventista debe seguir estudiando toda la ley del Antiguo Testamento y todo el ritual judío.
La iglesia adventista debe seguir estudiándolo, y las iglesias evangélicas y católicas tienen que estudiarlo a todo el ritual porque no saben nada. La iglesia católica y las iglesias evangélicas protestantes de todo el mundo no entienden nada del ritual judío como realmente lo entendemos nosotros los adventistas. Entonces, hermanos, dice que verdades vastas y profundas están reveladas en el ritual judío y por lo tanto hay que investigar y escudriñar estas verdades para que se nos las revele a nosotros. Haciendo un repaso, vamos a Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. En Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20 dice lo siguiente. En Marcos capítulo 16, versículo 19 y 20, vamos a ir estudiando detalladamente y seguimos estudiando esta clase porque yo quiero ir despacio y dar todo el fundamento bíblico para que ustedes entiendan un poco este tema. En el capítulo 16, versículo 19 y 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ahí pararon todas las iglesias católicas, todas las iglesias protestantes, todas las iglesias cristianas ortodoxas, católicas o protestantes, hasta ahí nomás llegan. Saben de que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios y nada más. Hasta ahí nomás quedaron y se estancaron. No siguieron con la verdad, adelantando conforme a la luz que Dios iba dando a su pueblo a lo largo de todos estos años en el tiempo del fin. Y el versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor. Aquí se entiende que ya han recibido el Espíritu Santo, se entiende que ya han recibido el Pentecostés, eso es lo que está dando a entender el versículo 20, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Entonces Cristo asciende y se va a sentar a la diestra de Dios. Y cuando está a la diestra de Dios, habíamos estudiado la clase pasada que Cristo es coronado, es glorificado, es honrado con una ceremonia, ¿se acuerdan? Como lo decía el libro Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32, sobre todo la página 32. Repasemos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21, estamos viendo a dónde fue Cristo cuando entró, cuando resucitó y se fue al cielo. A dónde entró cuando resucitó y se fue al cielo. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21, dice así. Y sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Y ahora tratemos de concentrarnos en el versículo 21. El versículo 21 es importante. Que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos. Noten, le resucitó de los muertos. Y bueno, nosotros sabemos que cuando resucitó de los muertos estuvo durante 40 días acá en la tierra, ¿verdad? Después asciende, se produce la ceremonia de glorificación, de honra y de coronación. Y después dice acá, y le ha dado gloria. Ahora entienden por qué Cristo decía en Juan capítulo 17, versículo 1 al 3 y versículo 5 y versículo 24, que Cristo tenía que tener, cuando ascienda al cielo, iba a recibir la misma gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese creado. Entonces dice acá, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo tiene que ser precioso para ustedes, hermanos. Cristo tiene que ser precioso para ustedes. Hermanos, tenemos un Dios vivo y tenemos un mediador maravilloso. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo que ha recibido gloria, un Cristo que ha sido glorificado, un Cristo que es mediador, un Cristo que se le ha dado gloria, un Cristo que ha sido honrado, y Él mismo nos dijo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, ¿cuándo va a ser el día en que nosotros vamos a realmente entender ese versículo y vamos a aferrarnos de Cristo y pedirle al Padre en el nombre de Jesús, en ese poderoso nombre de Jesús, todas las cosas que estamos necesitando y principalmente fuerza espiritual para hacer su obra? ¿Cuándo le vamos a pedir esas cosas? Aquí le vamos a pedir a la doctora que me anote bien la dirección del blog para que los hermanos puedan entrar bien al blog nuestro, así de paso puedan bajar los temas, porque creo que di mal la dirección. Así le digo completamente la dirección del blog y pueden entrar. Siguiendo con el tema, hermanos, el nombre de Jesús es muy poderoso y por favor no se olviden. Es verdad que hay muchos problemas, pero tenemos que aprender a vencer los problemas porque el nombre de Jesús es poderoso y ese nombre tenemos que invocar. Y porque dice que a Jesús se le ha dado gloria, hermanos. ¿Y se le ha dado gloria para qué? ¿Para qué se le ha dado gloria? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Se le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Me desvío un poquito del estudio. Hermano adventista que me estás escuchando a través del foro adventista o del blog de las profecías finales, yo te digo lo siguiente: así como tú estás teniendo problemas, nosotros también estamos teniendo problemas. Y todos los hermanos que desean ser fieles en todo el mundo están teniendo problemas. Pero qué lindo es saber que a Cristo se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y se le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora entienden por qué tenemos que aferrarnos de ese Cristo poderoso que está por nosotros glorificado como sumo sacerdote, para que nosotros realmente podamos aferrarnos a su poder. Hermanos queridos, no tenemos derecho a andar débiles. Problemas vamos a tener siempre. Cada día que comienza hay nuevos desafíos, nuevos obstáculos, nuevos problemas, nuevas dificultades. Pero yo no tengo derecho a andar débil, porque a Cristo se le ha dado gloria, y se le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, y para que eso produzca un efecto en nuestra vida, hermanos. Realmente tiene que ser así. Entonces, hermanos queridos, lo que vamos estudiando hasta acá muestra que sí o sí Cristo ha sido glorificado para beneficio nuestro. Entonces, si yo sigo estudiando un poquito más, vamos a Hechos capítulo 3. Vamos rapidito a Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 dice el versículo 13 al 15. Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15 dice así: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, y noten qué interesante que es esto, hermanos, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando que él había de ser, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros, dice el versículo 14, al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese un homicida. Y noten el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, ¿qué dice Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15? Que Dios lo resucitó de los muertos a Jesús y lo ha glorificado. ¿Se entiende, hermanos? Lo ha glorificado. Hebreos capítulo 2. Vamos rapiditos a Hebreos capítulo 2. Vamos viendo mucho fundamento bíblico, hermanos. En Hebreos capítulo 2, versículos 7 al 9. En Hebreos capítulo 2, versículos 7 al 9 dice lo siguiente, y presten atención. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra. Noten qué interesante. Coronástele
coronación. ¿Se acuerdan de la coronación que habla el espíritu de profecía? Coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y noten lo que dice el versículo 9. Empero vemos coronado de gloria y de honra. ¿Ha habido o no ha habido una coronación en el cielo? Porque el espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32, dice que hubo una ceremonia de coronación. Y la Biblia dice que fue coronado. Y para que sea coronado tiene que haber una ceremonia. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía, los dos hablan de una coronación que recibió Cristo. Y nosotros sabemos que Cristo fue coronado cuando ascendió al cielo, los 40 días después de instruirlo a los discípulos después de que resucitó. Entonces el versículo 9 dice, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos queridos, tenemos un Salvador coronado de gloria y de honra. Yo entiendo que tenemos problemas, y cada día que pasa va a haber más problemas y más problemas y más problemas y más problemas, pero no tenemos derecho a andar débiles. Siempre vamos a tener problemas, pero no tenemos derecho a andar débiles. Tenemos que fortalecernos en Cristo, porque Cristo vive. Cristo intercede por nosotros. Está coronado de gloria y de honra, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero ¿por qué no tenemos fe y esperanza en Dios? ¿Por qué andamos mal espiritualmente? Porque no nos hemos aferrado correctamente como realmente hay que aferrarse de Cristo. Pero volviendo al tema, hermanos, si yo voy al deseado de todas las gentes, página 773, deseado de todas las gentes, página 773, por favor, hermanos, háganme acordar que tengo que leer esto al final, la dirección cuando termine el estudio. En deseado de todas las gentes, página 773, dice lo siguiente, hermanos, y presten atención a esto, ¿no? Ya lo hemos leído esto ayer, pero lo vuelvo a leer. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par. Esto es deseado de toda la gente, 773. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Y ahora por favor vayan imaginándose lo que voy a leer. Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Y bueno, y de ahí sigue contando cómo después se realiza la glorificación. Pero dice que está el trono de Dios, los serafines, los querubines, los comandantes de las huestes angélicas, los representantes de los mundos que nunca han caído, los representantes de los reinos sin pecado. Deseado 773, dice que estaban todos
todos los líderes jerárquicos del cielo, los líderes jerárquicos de los otros planetas, los líderes jerárquicos de todos los reinos del universo. ¿Sabían ustedes que en el universo hay reinos, principados, potestades, que algún día los vamos a conocer cuando vayamos al cielo? Y bueno, pero ¿por qué les leo yo lo que dice Deseado 773? Porque cuando Cristo va a ser coronado y se va a realizar la ceremonia de coronación, están todos estos líderes, representantes de todo el universo celestial, para ver la coronación del Hijo. Y una vez que el Hijo es coronado, recibe honor y gloria y honra. Y por eso ahora van a entender estos versículos que antes no lo entendían y que yo les voy a leer. Vamos rapidito a Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. En Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23 dice lo siguiente: ¿y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza? Versículo 20: la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos. Y noten que vuelve a hablar de la resurrección de Cristo, hermanos. Noten cómo habla de la resurrección de Cristo. La cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole ¿a dónde? ¿A dónde lo colocó? Y colocándolo a su diestra en los cielos. Y noten el versículo 21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y también podríamos leer el versículo 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Cuando, hermanos, en la coronación de Cristo, ¿se dan cuenta? Cristo fue coronado porque Cristo demostró que él pudo vencerlo al diablo en la cruz. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Entonces, hermanos, ¿por qué el versículo 21 dice así? Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque en el deseado de todas las gentes, página 773, dice claro que cuando Cristo fue coronado, fueron los representantes de todos los mundos y de todos los reinos celestiales y del cielo mismo, para estar contemplando la coronación del Hijo de Dios. Y cuando Cristo fue coronado, el Padre le dio toda autoridad en el universo. Porque a pesar de que Cristo ya la tenía antes de hacerse carne y nacer en este mundo, fue confirmada su autoridad para con aquellos en el universo que quizás no estaban convencidos de quién era realmente Cristo. Entonces Cristo, cuando lo vence a Satanás y al pecado en la cruz, va al cielo para ser coronado, y ahora todos los líderes del universo, todos los líderes celestiales del universo aceptan la supremacía de Cristo. ¿Y por qué hoy en día Cristo está sobre todo señorío, sobre todo reino, sobre toda potestad, sobre todo principado? Porque cuando se dio la coronación de Cristo, todos los líderes celestiales del universo pudieron comprobar y aceptar la supremacía de Cristo. ¿Se dan cuenta? Vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Esto tienen que saber bien, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3. 773. Deseado de toda la gente, 773 es lo que hemos leído. Y ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, hablando de Cristo también, dice lo siguiente: el cual está ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde está? Primera de Pedro 3:22. El cual está a la diestra de Dios. A la diestra de Dios.
y habiendo subido al cielo, estando a él sujetos ángeles y las potestades y virtudes. En el universo, hermanos, hay ángeles, hay potestades y hay virtudes. ¿Se imaginan qué lindo va a ser cuando algún día puedan llegar a conocer las innumerables ángeles, las innumerables potestades, las innumerables virtudes que hay en todo el universo? Entonces, hermanos, Cristo ascendió a la diestra de Dios, pero muchas veces los católicos y los protestantes no tienen idea de estas cosas, hermanos. Entonces vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. En Colosenses capítulo 3 dice el versículo 1 al 3, y presten atención, hermanos. Dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que dice? ¿Están percibiendo el mensaje que Dios les quiere dar? ¿Y por qué, hermanos, no se presta atención a las Escrituras? Vuelvo a leer: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Saben cuáles son las cosas de arriba, hermanos? El santuario celestial, con sus departamentos, con su ministerio, con su sumo sacerdote y con todos los ángeles que están sirviendo en el santuario celestial. No se refiere a que uno piense simplemente en el cielo, porque a veces cuando leemos este versículo decimos: ay, bueno, hay que pensar en el cielo, en Dios, y bueno, mirar las nubes. No, hermanos, se está refiriendo, por comparación de texto con texto, y refiriéndose a la diestra de Dios, al ministerio que Cristo realiza en el santuario celestial, donde millones y millones le asisten delante de Él, hermanos. Y sin embargo hay adventistas que no tienen idea del ministerio que Cristo ha comenzado en el lugar santo, en el año 31 de la era cristiana, y del ministerio que comenzó en el lugar santísimo en el año 1844, el 22 de octubre, en otoño, hermanos. En la primavera del año 31 después de Cristo, Cristo asciende y comienza su ministerio en el santuario celestial en el lugar santo. Y el 22 de octubre, en otoño del año 1844, Cristo comienza su segunda fase, que es el ministerio en el lugar santísimo. Y sin embargo hay adventistas que no saben y no tienen idea. Pero un cristiano realmente inteligente, que tiene realmente el Espíritu de Dios, siempre está ejerciendo fe y mirando por la fe el ministerio que Cristo tiene por él en el santuario celestial. Tú tienes derecho a tener problemas, pero no tienes derecho a andar débil, no tienes derecho a andar debilitado. Acuérdense lo que dice el Espíritu de Profecía y lo que dice el Camino a Cristo: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Tu primer trabajo es consagrarte a Dios. ¿Por qué andamos débiles, desanimados, angustiados, depresivos, sin fuerza, sin ánimo, sin espíritu, sin diligencia? Parece que no hay sentido en nuestras vidas. Porque el primer trabajo de una persona, lo dice el Camino a Cristo, tu primer trabajo es consagrarte a Dios todas las mañanas. Y nosotros, a través de estas clases bíblicas, queremos edificar a los hermanos. Y yo le pido por favor a los hermanos que me escuchan, que nunca sigan a ningún hombre, ni a mí ni a nadie, ni a ningún pastor ni a nadie. Solamente tienen que centrarse en Cristo, porque nosotros, los predicadores, los pastores, los instructores bíblicos, los líderes, podemos fallarte, pero Cristo Jesús es tan precioso que nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Él no cambia, Él permanece fiel. Pero todos los líderes que tiene la iglesia adventista somos defectuosos y estamos sujetos a pasiones semejantes a la de ustedes, y podemos caer, podemos fallarte, podemos chasquearte. Pero Cristo Jesús no te va a chasquear, y yo no te estoy presentando mi vida, sino la vida y la persona de Jesucristo. Pero el Espíritu de Profecía dice algo que nosotros nunca tomamos conciencia.
Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Problemas vamos a tener siempre. Problemas vas a tener siempre. Y espera problemas, porque todos los días hay problemas. Pero qué diferente es, y me contaba aquí la doctora María José, como así también me cuentan otros, qué diferente que es cuando uno se levanta temprano y se consagra primero. Entonces va con la mente llena de Cristo, con la mente llena de Biblia, con la mente llena de la doctrina de Cristo, con la mente llena de los pensamientos de Dios, con la mente llena de la doctrina de Jesús, con la mente llena de su Espíritu. Entonces todos los problemas que vienen, por más duros que sean, uno dice, ya te estaba esperando, no me sorprendiste, ya te estaba esperando. Ya Cristo me mostró hoy tempranito que vos ibas a venir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dice así, que el Espíritu Santo os haría saber las cosas que habrán de venir. Fíjense, vamos rapidito a Juan capítulo 16. Disculpen que me desvíe, ¿no? Pero estoy tratando de explicar. Yo muchas veces soy muy técnico para enseñar doctrina, pero también quiero enseñar un poquito de la parte espiritual, hermanos. Si nosotros vamos a Juan capítulo 16, versículo número 13. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice lo siguiente: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, y está hablando del Espíritu Santo, hermanos, del precioso Espíritu Santo, dice así: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Ven por qué hay que consagrarse a Dios todas las mañanas? Porque el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, o sea que tiene un sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Esto es para un sermón, hermanos. Algún día les voy a explicar la profundidad que tiene ese versículo. Ahí significa que te hará conocer las profecías, lo que va a venir en el mundo, lo que va a pasar en el mundo, lo que va a pasar en la iglesia, lo que va a pasar con la iglesia y lo que va a pasar con un cristiano individual, lo que va a pasar contigo en forma individual. El Espíritu de Dios te da discernimiento para saber las cosas que habrán de venir. Por eso, hermanos, yo quiero que ustedes sean poderosos espiritualmente, cosa que el diablo no saque ventaja de ustedes. El diablo sabe que somos débiles, pero también sabe que nuestro sumo sacerdote es ultrapoderoso, es todopoderoso, y cuando tú estás unido a Cristo, el diablo tiembla. Porque cuando el diablo te quiere venir a poner el pie, el Espíritu Santo ya te hizo saber las cosas que habrán de venir. ¿Se dan cuenta? Entonces el Espíritu de profecía dice: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Y los adventistas tenemos problemas y en vez de consagrarnos a Dios estamos dejando pasar el tiempo. Volviendo al tema que nos toca, volvemos a Colosenses, hermanos. Volvemos a Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, hermanos, dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde... Noten, ¿cuáles son las cosas de arriba? Esas cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y se refiere al santuario celestial, hermanos. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos queridos, como clase bíblica tenemos que amar a Cristo con todo nuestro corazón. Ya es hora que nos despertemos. Ya el fuerte clamor está comenzando, hermanos. Y eso les quiero avisar. El fuerte clamor ya está comenzando y ustedes tienen que ser partícipes, porque muchos hermanos en todo el mundo están comenzando a predicar en alta voz este fuerte clamor que se irá aumentando y aumentando y aumentando hasta que desciende ese ángel que alumbrará toda la tierra con su gloria. Pero ya Dios está levantando siervos de Dios para que prediquen el mensaje que debe ser predicado en todo el mundo, y sobre todo vindicando la verdad del santuario.
Yo te animo, hermano, que me escuchas, a que te sumes, a que seas poderoso espiritualmente, a que te llenes de Cristo, a que ames a Cristo con todo tu corazón, a que seas una luz poderosa. Tenemos que ser hombres y mujeres poderosos en el espíritu, hombres y mujeres poderosos espiritualmente, y hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar, como dice Eclesiastés. Un hombre poderoso espiritualmente habla cuando hay que hablar y calla cuando tiene que callar, porque hay tiempo para todo, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Entonces, hermanos, basándonos en este principio de equilibrio perfecto, nosotros animamos a todos los hermanos que nos están escuchando por internet, que se consagren a Dios, que investiguen más este tema y que ayuden a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está debilitado, la iglesia adventista está débil. Y nosotros, los que tenemos mayor luz, somos los responsables de que nuestro pueblo esté así. ¿Saben por qué en el mundo hay tantos robos? Porque los adventistas no estamos predicando. ¿Saben por qué hay tantas violaciones? Porque nosotros tenemos la culpa, porque no estamos siendo luz. ¿Saben por qué hay violencia familiar? Porque nosotros no estamos predicando. ¿Saben por qué hay patotas que les pegan en la calle a la gente? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay venta de droga? Porque nosotros tenemos la culpa, porque no estamos siendo la luz del mundo ni estamos siendo la sal de la tierra. ¿Ustedes creen que si nosotros acá nomás en Villalén, qué sé yo, los 400, 500 miembros que tiene Villalén, o 600 miembros, no sé, si los 500 miembros de Villalén todos predicasen en forma poderosa y espiritual, ¿ustedes creen que Villalén sería lo mismo? Ya se hubieran fundado 10 iglesias más, y esas iglesias hubieran fundado más, y esas otras hubieran fundado más, y esas otras hubieran fundado más. Nosotros somos los culpables de la delincuencia que hay en el mundo, porque somos luz que no alumbra y sal que no preserva. Por favor, hermanos, ya es hora de que nos despertemos. Y tú, hermano, que me escuchas en otras partes del mundo, te ruego en el nombre de nuestro amado y precioso Señor Jesús, que te despiertes, que hagas la obra. En el mundo hay tantos problemas porque nosotros no estamos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Pero volviendo al tema doctrinal que nos ocupa, en Colosenses capítulo 3, el verso 1 dice lo siguiente, hermanos: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces vamos a Hebreos capítulo 8. Vamos metiéndonos un poquito al tema de esta noche, hermanos. Ahora empieza el tema de esta noche. En Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 5. Como se habla mucho de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, en esas cosas celestiales que tenemos que buscar, ahora dice, hermanos queridos, en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 5. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice, y noten, hermanos, tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y estando, hermanos, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, dice el versículo 2, ministro del santuario. Y aquí es donde chocan las iglesias católicas. Todas las iglesias católicas del mundo y todas las iglesias protestantes del mundo, los testigos de Jehová, los mormones y todas las pseudo iglesias cristianas no entienden de que cuando Cristo está a la diestra de Dios, comenzó un ministerio. Y comenzó un ministerio que tiene que ver con un santuario que está en el cielo. Hermanos, Cristo cuando ascendió al cielo comenzó un ministerio como sumo sacerdote en un santuario, y lo dice toda la Biblia. La Biblia dice que tiene un ministerio, que es sumo sacerdote y que tiene un santuario. Verdad extraordinaria, esa verdad es la que nos hace poderoso a nosotros, hermanos. Es la verdad que nos hace poderoso, porque claramente muestra que Cristo resucitó, que Cristo se fue al cielo, que Cristo se sentó a la diestra de Dios, que Cristo comenzó un ministerio, que ese ministerio es como sacerdote y sumo sacerdote, y que es en un santuario
no está flotando en el aire, está en un santuario. Y encima dice que aparte de tener un ministerio en el santuario, es ministro del santuario. Ninguna iglesia en el mundo, sino solamente la iglesia adventista, puede explicar por qué Cristo es ministro del santuario. Y el versículo 2 dice, ministro del santuario y no del terrenal, hermanos, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Hermanos, en la tierra estaba el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y después el templo de Herodes. Todos tenían que ver con el santuario terrenal. Y esos 4 santuarios fueron erigidos por el hombre. Todos esos fueron erigidos por el hombre. Pero aquí me habla de otro santuario raro, extraño, que el mundo nunca ha conocido, que es un santuario que fue erigido por el Señor y no por hombre. Hermanos, si tú lo empiezas a desglosar a Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, nadie te puede contradecir. Yo he ido a debates, hermanos, con este versículo. Y me acuerdo que era con testigos de Jehová, y eran superintendentes de los testigos de Jehová. Y me acuerdo que cuando tú le empiezas a desarrollar estos versículos, se quedan mudos. Tienen dos extremos, se quedan mudos o hablan un montón, pero hablan tonterías y ya no saben qué hacer para escaparse por la tangente. Porque tú le empiezas a desarmar el versículo y te das cuenta que Cristo es ministro del santuario y que está en el cielo y que está a la diestra de Dios y que tiene un santuario. ¿Y cuál santuario será el que tiene? Terrenal no puede ser porque ya no existe. Entonces queda otro que el celestial. Y surge la verdad del santuario celestial, hermanos, que es el ancla de la fe adventista. ¿Se entiende, hermanos queridos? Entonces el versículo 5 dice ahora, hablando del sacerdocio terrenal judío, hablando del santuario terrenal y del sacerdocio terrenal de los judíos, de los levitas, dice el versículo 5, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. ¿Y estas cosas celestiales no son acaso las mismas de Colosenses 3:1? Que dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3:1. Entonces, hermanos, dice el versículo 5, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como le fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Hermanos, gócense. No importa si somos pobres, o ricos, o enfermos, o sanos, o lindos, o feos, o gordos, o flacos. No importa, hermanos. Tenemos una verdad que es indestructible y que nadie la puede negar en el mundo. Cuando tú empiezas a desglosarla detenidamente, nadie te la puede negar. ¿Y por qué, hermanos, estamos tan callados? Si tenemos una verdad que si nos ponemos a charlar con cualquier religión, nadie la puede negar. Te pueden pegar, te pueden gritar, te pueden cerrar la puerta en la cara, pero tú siempre vas a estar gozoso porque nadie te la puede negar. Te pueden quemar vivo, te pueden quemar en la hoguera, te pueden torturar, pero siempre tendrás la seguridad y el gozo de que es una verdad indestructible, innegable, irrefutable. Hermano, les hago una pregunta. ¿Es precioso Jesús para ustedes? Qué lindo que es tener un Salvador precioso, porque desde que hemos conocido a Jesús ya no nos sentimos más solos. Seguimos teniendo problemas, pero ahora nos sentimos fuertes, no nos sentimos solos, sentimos que hay alguien poderoso que es capaz de socorrer a aquellos que son tentados. Pero es hora de que se haga una realidad eso en nuestra vida y que ayudemos en todo el mundo a terminar de predicar el Evangelio. Formemos clases bíblicas, formemos grupos pequeños, formemos hogares, iglesias, pero formemos cosas, hermanos, para terminar de predicar el Evangelio. Y yo los animo a cada uno de ustedes. Ustedes hace rato que ya están en condiciones de formar clases bíblicas. Y de aquí ya hay muchos que ya están formando sus propias clases bíblicas. Formen. Dios los va a bendecir. Formen sus clases bíblicas.
tengan fe, tengan valor. Ustedes ya están capacitados para ser líderes. Hay gente que está acá conmigo que hace como 15 años que estudia la Biblia conmigo. Ya están capacitados, no tengan miedo. Dios los va a bendecir si se animan. Yo aquí tengo ejemplos de algunas personas que se han animado y lo han logrado. Tengan fe, Dios los va a bendecir, hermanos. Siguiendo adelante, acabamos de ver que cuando Cristo ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios, clarito la Biblia enseña por comparación de texto con texto que Cristo comenzó un ministerio. Cristo comenzó un ministerio. Una cosita antes de que me olvide. Cristo comenzó un ministerio. Cuando ustedes hablen con católicos y protestantes con mucho amor y fervor y reverencia, díganle, Cristo comenzó un ministerio en los cielos. Y dice que está en un santuario. No está flotando en el aire. Hay un santuario. Y ya partiendo de ese versículo, hermanos, pueden desarrollar todas las verdades adventistas, que son la piedra de toque en este tiempo para todo el mundo cristiano. Sí. Sí. Ahora entro a eso. Gracias por recordarme. Ahora entro a eso, hermanos. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9. Y aquí es donde las iglesias tampoco pueden entender a dónde, o mejor dicho, qué cosa empezó a hacer Cristo cuando ascendió al cielo, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 9 y leemos primeramente el versículo 8, hermanos. En Hebreos capítulo 9, versículo 8 dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario celestial. Así deben entenderlo ustedes, hermanos. Y así se entiende. Aún no estaba descubierto el camino para el santuario celestial, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Mientras estaba en funcionamiento, el santuario terrenal todavía no estaba abierto el camino al santuario celestial. ¿Se entiende eso, hermanos? Versículo 11 y 12. En el versículo 11 y 12, hermanos, dice así: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, hermanos, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, ¿a dónde dice Hebreos capítulo 9 que entró? Al santuario celestial. Y entendemos que es el santuario celestial porque dice clarito que Cristo entró en un santuario que no fue creado ni construido por ningún hombre. ¿Se entiende, hermanos queridos? Entonces, hermanos, si todos los católicos y todos los protestantes y todos los mormones y todos los testigos de Jehová estudiasen Hebreos capítulo 9, se darían cuenta a dónde ha entrado Cristo para sentarse a la diestra del trono de Dios en la majestad de los cielos. ¡Qué hermosa verdad que tenemos! ¿No se gozan, hermanos, ustedes? Si nos gozamos en la teoría, yo creo que es hora de que comencemos a gozarnos ahora en la práctica, la experiencia y la vivencia. Hermanos, ya es hora de que trabajemos más fervientemente por Cristo, hermanos. Pero noten, en el versículo 11 y 12, hermanos, leamos la última parte del versículo 11 y leamos la última parte del versículo 12. La última parte del versículo 11 dice así: por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Ahora, la última parte del versículo 12. Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y hermanos, ¿qué habíamos entendido nosotros de esto? En Hebreos 9:12 estaba la palabra ta'agia, ¿se acuerdan? En Hebreos 9:12 estaba la palabra ta'agia, y la palabra ta'agia se refiere al santuario celestial, hermanos, al santuario completo celestial.
Entonces dice clarito que Cristo ha entrado a un santuario, y que ha entrado a un santuario que no es hecho de mano, no es hecho por hombre, no es hecho de esta creación. Entonces tiene que ser el celestial, hermanos. Es indestructible la doctrina adventista. Es indestructible, hermanos. Y como si fuera poco, leemos los versículos ahora 22 al 26. En los versículos 22 al 26 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea que hay cosas celestiales, que es el santuario celestial, que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Empero, y noten, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. El cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Se acuerdan la última cena, hermanos? ¿Qué ofreció Cristo por nosotros? Su cuerpo, el pan, la verdadera comida, y su sangre, la verdadera bebida. ¿Se acuerdan, hermanos? Qué sacrificio precioso de nuestro amado Salvador. Y todo eso lo hizo por ti. Todo eso lo hizo por ti. Entonces dice, hermanos, en el versículo número 23, la última parte: empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Y noten el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Y dice, entiendan, Cristo no ha entrado en el santuario de los judíos, ese terrenal. ¿Cuál era el último santuario que hubo acá terrenalmente? El templo de Herodes, que era donde Cristo enseñó, que era el templo de Zorobabel, reformado y hermoseado por Herodes. Y para que nadie vaya a entender mal, dice Pablo, entiendan, Cristo no ha entrado en el santuario hecho de mano. Entonces, ¿en cuál ha entrado? En el celestial. Entonces dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era el templo de Herodes, que era figura del verdadero. O sea que el creado a mano, el creado en la tierra, era figura de otro santuario que era el verdadero. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Entonces, ¿dónde está el verdadero? En el cielo mismo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó. Noten, hermanos, se presentó por el sacrificio de sí mismo. ¿Y a dónde se presentó, hermanos? En el santuario celestial, hermanos. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24, aparece la palabra agía. Y la palabra agía en Hebreos 9, 23 y 24 se traducía como lugar santo. En Hebreos 9, 23 y 24 está diciendo que Cristo entró en el lugar santo, hermanos. En el lugar santo. Ahora bien, hermanos, ahora bien. La misma Biblia en Hebreos 9, versículos 23 y 24 dice clarito que Cristo entró en el lugar santo. Cuando ascendió al cielo, entró, hermanos, Cristo entró a la guía, al lugar santo. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que vamos explicando? Estoy tratando de ir despacio, hermanos, porque quiero que ustedes sean poderosos. Y les quiero recordar algo. Cuando por ahí duden este tema, vayan al blog nuestro y repasen directamente de ahí los temas. Hemos fabricado el blog para que directamente puedan escucharlo desde ahí y repasarlo y tomar nota de todas estas clases que estamos dando. Aquí me anotó la doctora la dirección para los hermanos que quieran entrar directamente al blog.
le leo cómo dice la dirección. Ustedes tienen que ir a la barra de direcciones y poner HTTP, yo no sé mucho de computación ni de internet, sepan disculpar los defectos, pero dice así. La dirección es http las profecías finales, todo junto, las profecías finales.blogspot.com. Repito, http las profecías finales, o sea, todo juntito, las profecías finales.blogspot.com. Entonces, también, hermanos, pueden buscarlo en el buscador de Google, ¿sí? ¿Y cómo van a hacer para buscarlo en el buscador de Google? Ponen todo juntito, las profecías finales, todo juntito, y les va a aparecer nuestro blog ahí en internet. Y damos muchas gracias a Dios por este blog que nos ha permitido tener el Señor. Le damos muchas gracias a la doctora Gómez, al hermano Emilio Emeterio, al hermano Bernardo, a todos los que están acá, especialmente, también muy especialmente a la hermana Escapolatempo y al hermano Fortuny, que también nos han ayudado mucho y han contribuido a que nosotros podamos tener nuestro blog. Y le oramos a Dios para que podamos tener otros blogs más y para que pronto, si Dios lo permite, podamos tener nuestra propia página web. Que bueno, por falta de tiempo y por falta de medios todavía no podemos. Pero le pedimos a los hermanos que nos escuchan por internet, a aquellos hermanos que nos aman en el Señor Jesucristo a nosotros y que sabemos que permanecen en Cristo, que por favor oren por nosotros. Porque nosotros oramos generalmente por todos los hermanos en el mundo que nos están escuchando. Y nosotros les suplicamos a los hermanos que nos escuchan en el blog y en el foro adventista que oren por nosotros, porque nosotros humildemente necesitamos de la oración de nuestros hermanos. Y todo hijo de Dios que es sincero oran los unos por los otros. Así que realmente le pedimos que estén orando mucho por nosotros. Bien, hermanos, para continuar adelante con este tema les hago una pregunta. ¿Se va entendiendo, hermanos, a dónde ha ido Cristo cuando ascendió al cielo y qué comenzó a hacer? Hermano, qué lindo que es estudiar la Biblia. Por favor, tomen nota, porque ustedes tienen que ser hombres y mujeres que predican la palabra. Anímense. Para predicar la palabra de Dios no hay que tener dones. El Espíritu Santo decidirá si te dará el don o si no te lo dará, o si te dará muchos. Pero para testificar, hermanos, para hablar de lo que Cristo hace en tu vida, no necesitas ningún don. Y mira lo que te voy a decir, hermanos. Hay gente que hasta es muda, paralítica, inválida, y da testimonio por Cristo. Hay gente que está en silla de ruedas, gente ciega, gente sorda, que da testimonio por Cristo. Y nosotros que estamos sanos no hacemos nada. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en ese semejante grado de tibieza espiritual? Que Dios nos ayude y despierte nuestro espíritu para que realmente demos testimonio en favor de ese Salvador poderoso que perdona los pecados. Siguiendo adelante con este tema, hermanos queridos, vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. En Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20, dice lo siguiente. En Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículos 17 al 20, dice lo siguiente. Dice así, presten atención. Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo,
¿A dónde había velos, hermanos? En velo del santuario. Se refiere al velo del santuario. Pero aquí me voy a detener porque presten atención, porque aquí se hace un poderoso ataque a nosotros, ¿no? Así que presten atención a lo que voy a explicar. El versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como, noten, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. ¿Esta escribe o no escribe esta felpa? Bueno, vamos a ver acá. Bueno, dice que Cristo entró dentro del velo. Entonces de última vienen los evangélicos, porque siempre la expresión dentro del velo significa adentro del lugar santísimo. Entonces vienen los evangélicos y dicen, mirá, bueno, de última está bien, dicen los evangélicos, y pasa, ¿no? Está bien, existe un santuario por allá en los cielos donde está Dios, dicen ellos. Entonces dicen ellos, mirá, aquí dice que ha entrado directo al Santísimo, porque dice que entró adentro del velo. Y saben que hay adventistas que no saben responder eso. ¿Cómo respondemos eso nosotros? Entonces, el santuario celestial es así, hermanos, ¿verdad? Tiene 2 departamentos. Pero aquí había un velo. Y aquí había otro velo. Este se llama el primer velo y este se llama el segundo velo. Cuando Cristo ascendió al cielo, hermano, ¿a través de qué velo entró? Del primer velo, hermanos queridos, entró dentro del primer velo. Pero cuidado, porque siempre en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces se le llama dentro del velo o del velo adentro, se le llama en el lugar santísimo. Pero aquí, que como está hablando en la epístola de los Hebreos, ellos se olvidan de algo. Y vamos a ver qué se olvidan. Volvemos a leer Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Yo pregunto, ¿cuál? ¿El primero o el segundo? Aquí no dice, pero ya vamos a ver. Donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. Entonces ahora vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 8. En Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 8, vamos a ver bien unas cosas. En Hebreos capítulo 9, versículo 1 a 8, dice así: tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y un santuario mundano, o sea, un santuario terreno, un santuario terrenal, un santuario de este mundo. Versículo 2: porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario o lugar santo. ¿Se entiende, hermanos? Lo que llaman el santuario o lugar santo. Versículo 3. Tras el segundo velo, o sea que hay un primer velo. Entonces, el primer velo, y bueno, ustedes saben que esto estaba rodeado, hermanos, por todo lo que era, esto, ¿cómo se llamaba todo esto? El atrio. Aquí estaba la fuente de bronce y aquí estaba el altar del holocausto, ¿verdad? Altar del holocausto, fuente de bronce, primer velo y segundo velo. Este lugar santo, lugar santísimo. Y dice, tras el segundo velo, comienza a describir los elementos que tienen que ver y se relacionan con el lugar santísimo. Y dice, tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta a todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ella, noten hermanos, versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Qué lindo que hubiera sido que Pablo hable en particular para que nos explique bien
todas estas cositas que son importantes. Versículo 6. Y estas cosas así ordenadas, ¿y por qué, hermanos? Si están así ordenadas, lugar santo y lugar santísimo, primer velo y segundo velo, hay un orden. Primer velo para el lugar santo, segundo velo para el lugar santísimo. Si hay estas cosas así ordenadas, ¿por qué los evangélicos y los católicos no guardan el orden? Y dicen que directamente entró al lugar santísimo si estas cosas guardan un orden y están así ordenadas. ¿Por qué? Estas cosas están así ordenadas. Están así ordenadas. ¿Y por qué, hermano, lo quieren poner a Cristo como que saltea el lugar santo y se mete directamente al lugar santísimo en el año 31 de la era cristiana? Están así ordenadas porque son figuras de las cosas celestiales. Y era un modelo. Y lo que se hizo en el terrenal se tenía que hacer en el celestial. Versículo 6. Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo o lugar santo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, que es el lugar santísimo, solo el pontífice una vez en el año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario celestial, quiere decir, entre tanto, que el primer tabernáculo o santuario terrenal estuviese en pie. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, es impresionante la cita que yo les voy a leer ahora. Y por favor, hermanos, no sé si traje el conflicto de los siglos, necesito urgente un conflicto de los siglos, porque si no estamos... Por favor, un conflicto de los siglos. Me olvidé de traer el conflicto de los siglos, hermanos. Un conflicto de los siglos. Es importantísimo lo que tengo para leer acá. Este tiene, este es tapa flexible. Este conflicto es tapa flexible, varían las páginas. Pero en la página 473 y 474 dice algo que para mí es impresionante, hermanos. Página 473 y 474 dice así, hermanos. Como este es un libro diferente y yo me olvidé de traer, déjenme un poquitito que me ubique acá, hermanos. Aquí está. En Conflicto de los Siglos, página 473 y 474 dice lo siguiente. Presten atención, hermanos, presten atención. Dice así. Tal era el servicio realizado en la copia y sombra del que está en el cielo. Y lo que se hacía típicamente en la administración del santuario terrenal, se hace en realidad en la administración del santuario celestial. Y noten, hermanos, por favor, presten atención a esta cita. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó su obra como nuestro sumo sacerdote. Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La administración del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, dentro del velo, ¿cómo dice? ¿Pero de qué velo está hablando acá? ¿Del primero o del segundo? Del primero, noten. La administración del sacerdote durante el año, o sea, diariamente, en el primer departamento del santuario, dentro del velo que formaba la puerta, y que separaba el lugar santo del atrio. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Vuelvo a leer. Dice así. Dentro del velo que formaba la puerta y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra de ministración que inició Cristo al ascender. O sea que cuando Cristo ascendió, hermanos,
entró al lugar santo, entró al primer departamento y pasó por el primer velo. ¿Queda claro o no? Y en el año 1844, el 22 de octubre, en otoño, pasó al segundo departamento, pasó el segundo velo y realizaba su segunda obra de ministración. ¿Queda claro o no, hermanos? Entonces, vuelvo a leer. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre de la ofrenda por el pecado y también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento en el santuario en el cielo. Y repito, tal era la obra desempeñada en el primer departamento en el santuario del cielo. Hasta allí, la fe de los discípulos de Cristo lo siguieron cuando ascendió de la vista de ellos. Pablo nos dice que allí se centraban sus esperanzas y que nosotros tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Y sigue diciendo, este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba el perdón y la aceptación del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para remover el pecado del santuario. Este es el servicio que comenzó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había predicho Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su obra solemne, la purificación del santuario. ¿Se entendió, hermanos, o no? Es hermoso, hermanos, lo que dice el espíritu de profecía. Entonces vamos a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 vamos a leer el versículo 12 y 13. En Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13 dice lo siguiente. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 19 al 22. Versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? ¿Y a qué santuario se refiere? Y claro que se refiere al celestial, porque habla de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, y ese es el santuario donde Cristo ministra. Entonces dice, hermanos, así que, hermanos, teniendo libertad, hermanos, ustedes tienen libertad para entrar en el santuario. ¿Por qué no entran por la fe? Empecemos a clamar a Dios. Como dice el pastor Bullón en uno de sus sermones, me contaba la hermana Inés que dice así, que nosotros oramos pero nos hemos olvidado de clamar y nos quedamos solamente en la oración. No basta solamente orar y conversar con Dios. Ya para estos tiempos hay que comenzar a clamar, hermanos. Hay que comenzar a clamar.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos. Nos pide, por favor, hermano, el apóstol Pablo, que tengamos una experiencia viva y personal, que vivamos, que experimentemos. Noten, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos libertad para entrar en el santuario. Vamos a tener problemas. Pero ¿por qué tenemos que andar debiluchos? ¿Por qué hay que andar tan débiles? ¿Por qué tenemos que ser tan débiles espiritualmente? Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, quiere que seamos poderosos espiritualmente y quiere que estemos llenos del poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Él nos ha encomendado. ¿Por qué hay tan pocos cristianos que tengan el fervor que Dios requiere? ¿Por qué hay tantos hombres que andan mal espiritualmente? ¿Por qué hay tan pocos hombres y mujeres que tengan valor para hacer la obra de Dios? Porque no entran por la fe en el santuario para apropiarse de la justicia y la fuerza de Cristo, que Cristo le ofrece a todos para que estén bien espiritualmente. Entonces, hermanos, vamos a Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. En el libro de Zacarías capítulo 6, Zacarías capítulo 6, dice el versículo 12 y 13. Y esta es una profecía que se cumple para el tiempo de la dispensación cristiana, cuando Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial. En Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13 dice: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Aquí quiere decir que edificará la iglesia. Significa que va a edificar la iglesia de Dios, pero también se relaciona con la iniciación del ministerio de Cristo en el santuario celestial, porque el contexto lo dice. Versículo 13: Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria. La gloria que nos hemos cansado de estudiar en estas dos clases. Y falta todavía una clase más, hermanos, donde tenemos que hablar de... Hay cosas que ya les voy a mostrar sobre el lugar santo, porque falta una clase más de esto. Y Él llevará gloria y se sentará. Y por eso dice el Nuevo Testamento, hermanos, que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Se sentó a la diestra de Dios. Y se sentará y dominará en su trono. Y dominará en su trono. Y será sacerdote en su solio. Y consejo de paz será entre ambos a dos, entre el Padre y el Hijo. Habrá consejo de paz entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a leer el versículo 13. Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. Entonces volvemos, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Noten, y me he sentado con mi Padre, y me he sentado con mi Padre en su trono. Hebreos capítulo 8, repasemos, Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice? Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2.
Así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Marcos capítulo 16, repasamos, Marcos capítulo 16, en Marcos capítulo 16 decía lo siguiente. En Marcos capítulo 16 dice el versículo 19, solamente el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y sentóse a la diestra de Dios. Y volvemos a Zacarías capítulo 6. Disculpen que caiga en la redundancia, pero es mejor para ustedes. En Zacarías capítulo 6 dice lo siguiente. Zacarías capítulo 6 versículo 13. En Zacarías capítulo 6 versículo 13 dice: Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio y consejo de paz será entre ambos a dos. Hermanos queridos, que Dios nos ayude, aunque sea con esta clase, que hayamos entendido un poquito más acerca del santuario. Porque les comento algo, nosotros vamos a desarrollar al máximo la doctrina del santuario y vamos a explicar todo lo que tiene que ver con el santuario. De tal manera que todo adventista en cualquier parte del mundo pueda acceder a estas clases y nunca se deje engañar por todos los ataques que se le está haciendo al santuario celestial. Yo no sé cómo hay hermanos como Desmond Ford o Heppenstall. Ford y Heppenstall fueron dos hermanos terribles que atacaron el santuario. Yo no sé cómo pueden haber atacado el santuario cuando es tan poderosa la Biblia. Se les cauterizó el cerebro, hermanos. ¿Cómo pueden negar la doctrina del santuario celestial cuando es tan perfecta en la Escritura? Y eso que recién estamos empezando, ¿no? Les comento que recién estamos empezando. Esto es lechecita espiritual del santuario, hermanos. Les estoy dando lechecita para que su cerebro se vaya acostumbrando a lo que es el santuario. Ya van a ver todo lo que se hace en el santuario celestial y todo lo que vamos a aprender del santuario celestial y hasta cómo Cristo va a terminar su obra en el santuario celestial cuando finalice el tiempo de gracia. Ya van a ver todo lo que está revelado en el santuario. ¿Qué le parece, hermanos, si terminamos con una oración? Nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos antes que nada perdón por nuestros pecados y te pedimos por favor que esta doctrina del santuario sea poderosa para nosotros y que nadie nos mueva del fundamento de nuestra fe, que es el santuario celestial donde Cristo ministra por nosotros. Te pedimos también por los hermanos que están en todo el mundo y que están escuchando estas clases, que tú realmente los puedas ayudar, Señor, a que ellos no se fijen en mí, porque yo, Señor, no soy nada. Yo no soy nada, Padre, pero tú eres todo, y tu Hijo Jesús es muy precioso para nosotros, Señor. Pero te pido que los hermanos que escuchan nunca vayan a querer poner sus ojos en ningún predicador ni en ningún hombre, sino solamente en lo que enseña tu santa palabra, y que puedan fijar sus ojos en Cristo. Perdónanos nuestros pecados, y una vez más, Padre, te pedimos por favor que toques el corazón de los hermanos que nos escuchan para que se animen a formar grupos pequeños, para que se animen a formar clases bíblicas, para que se animen a formar hogares iglesias, para que se animen a formar grupos de estudio y que realmente puedan terminar de predicar
este Evangelio en todo el mundo. Perdónanos nuestros pecados y te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.